Y hoy es el día de .NET, de Entity Framework. Y como había dicho Laucha, Entity Framework tiene muchas novedades. Nosotros nos juntamos con el speaker que sigue, que es Ángel, y lo que nos dimos cuenta es que había muchas novedades que son explícitas, digamos, el developer las va a ver en el día a día, y hay muchas que son implícitas, como mejoras de rendimiento, como el motor de queries, program counters, un montón de cosas. Entonces algunas iban a ser difíciles de mostrar. Y lo que decidimos es, bueno, en lugar de intentar mostrar todas esas cosas que son duras y que es difícil de ver y que quizás no cambian en el día a día la vida del desarrollador, dividimos la sesión en una introducción a Entity Framework para que todo el mundo esté al tanto y luego sí lo que es 100% novedades. Así que vamos a estar viendo una introducción a Entity Framework, un getting started, digamos, los primeros pasitos, lo que necesitamos saber. Vamos a establecer los conceptos principales. Voy a generar polémica por ahí, traje una polémica. No, me encanta, por Dios, la gente que genera polémica, ¿por qué? Sí. Ve que yo te banco, Facu, y vamos a ver también algo que me encanta, que es un poquito de historia, que pensé que me lo ibas a spoilear, Fer, pero no, estoy casi seguro que no. Porque si usaste eso, digamos, bajamos la cortina y otra cosa. No. Yo hablé mucho antes del Entity Framework. Okay. O sea, mucho antes. Estamos hablando de .NET 1.1. Me delato la edad, pero viejo. Bien. Bueno, quizás entonces no lo usaste. Bueno, te dejamos empezar, no sin antes leer un comentario del chat que me causó gracia, que Andrés nos cuenta que quiso hacer lo mismo con sus 3 hijos, pero que ahora terminaron estudiando Derecho, así que Facu, ojo, nada que ver. Puede salir mal. No, fue blando ahí, hay que ser más duro. No, pobre, a ver si... Me imagino que para el momento que él estudie quizás ya está todo automatizado y no hay lugar para los programadores, así que bueno. Pero sí voy a influenciar. No tiene nada malo que estudie, ponerle Derecho y demás. El problema es si estudia Psicología. Yo sentiría que estaría todo el día analizándome y sería un problema, me perseguiría todo el día, por ejemplo. Sería un tema. Sí, te juzgaría, te diría, che, vos que estuviste haciendo esto, está mal. Sí, o te manipularía mediante la psicología, ¿viste? Para sacarte cosas, para que hagas lo loco. Yo lo haría. Lo haría. Bueno, Facu, te dejamos el lugar para que comiences y nos vemos en un ratito para contestar algunas preguntitas. Espectacular. Si ven alguna pregunta interesante, me avisan. Dale. Bueno, gracias, chicos. Bueno, me presento para la comunidad, los que no me conocen. Mi nombre es Facu Larroca. Ahora trabajo en Distillery. Me dedico más que nada a lo que es Azure y .NET, sí, toda la vida, .NET. Y hoy vamos a estar hablando de Entity Framework en general, pero yo voy a estar hablando de lo principal de Entity Framework. Vamos a repasar los conceptos principales. Entonces, vamos a ver lo que vamos a hablar hoy. Y vamos a arrancar con lo mínimo, que es definir qué es Entity Framework. Me gusta mucho recorrer un poquito de historia, así que vamos a ver un poquito de la historia, muy rápido, ¿verdad? De cómo se gestaron los ORM, y voy a generar una polémica. El resto va a ser código. Les prometo que vamos a estar 10 minutos viendo cosas que no sean código y el resto va a ser código. Así que bueno, comenzamos. Una de las primeras preguntas que nos van a surgir cuando recién empezaba, que me pasó a mí cuando recién empezaba a programar y empecé a conocer Entity Framework, es ¿qué es Entity Framework? Y lo primero que encuentra es un ORM, ¿verdad? Pero ¿qué es un ORM? Porque es Object Relational Mapping. A veces se refiere como Object Relational Manager, pero en general es mapping, ¿verdad? ¿Qué es un ORM? Parece algo simple, trivial. En realidad lo es, pero producto de la cantidad de años que hace que trabajamos con ORMs, no es ni más ni menos
que una herramienta que nos va a permitir ir de lo que tenemos en la izquierda, que son básicamente clases y objetos con las reglas que implican los objetos, a una estructura de base de datos. Hoy por hoy, nosotros estamos súper acostumbrados a estos. Es casi imposible hoy en día pensar en un desarrollo sin tener un ORM de base. Pero esto implica un montón de cosas. Solo para, si les da curiosidad y quieren entender todas las implicancias de esto, busquen lo que es el impedance mismatch del modelo objeto relacional, donde ahí se describen un montón de problemas que hay y es muy interesante. Pero lo que nos va a permitir hacer, básicamente, es traducir un modelo de objetos y clases a un modelo relacional con tablas, relaciones, índices, constraints, etc. Bien, y ahora sí, esta parte me gusta. Vamos a ver un poquito de historia de cómo se gestó esto. Yo lo separé en los hitos que a mí me parecieron más importantes. No son todos, hay un montón. Pero digamos que hasta fines de los 80 la programación era estructurada procedural. Las aplicaciones eran 100% orientadas a lo que es datos, es decir, a la base de datos. Prácticamente no había la necesidad, de lo que son los ORM. Lo que nos pasó es que en los 80, y ya para la década del 90 esto era furor, empezó a conocerse algo que hoy todo el mundo conoce, que es la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos en ese momento revolucionó la forma de construir software. Era la solución a todos los problemas que existían en esa época. Pero eso generó otros problemas. Y uno de ellos es, ¿cómo traducimos los objetos a la base de datos? Y ahí es donde surge esta teoría del impedance mismatch, que describe en realidad todas las diferencias que tenemos entre los dos tipos de paradigmas, de paradigma de objetos y de paradigma relacional. Hasta ese momento, cada ingeniero, cada arquitecto, cada empresa fabricaba su propio ORM. No era tanto un ORM, era más que nada una especie de helpers. A ese momento no existía el concepto de ORM. Hasta el año 94. Esto es un dato que yo lo estuve leyendo y de hecho me pareció espectacular. Yo no era consciente de este dato. El primer ORM oficial se llamó TopLink y fue para Smalltalk, que es lo que se considera el primer lenguaje 100% orientado a objetos. Entre el 94 y el 2005, después hay un montón de versiones de TopLink de distintas empresas, para Java, para IBM, pero eran muy limitados. En el 2005, para poder ubicar en la historia, fue la primera versión de Hibernate. Y recién en el 2008 se lanzó la primera versión de Entity Framework. Esto me llamó mucho la atención porque los que a mí me pasó, hablo por mí, pero debe haber mucha gente que lo sintió igual, a veces sentimos que Entity Framework estuvo desde el comienzo de .NET. Sin embargo, el primer release de Entity Framework fue con la versión 3.5 del framework. Es decir, fue bastante después del inicio de .NET. Algo curioso es que pasamos de la versión 1 a la versión 4. Producto del nombre del framework. Se decidió tratar de seguir la versión del framework para que sea más fácil identificar el release que se está usando. Como pueden ver, entre el 2008, vamos a la siguiente placa, y el 2012, en 4 años se lanzaron un montón de versiones. En el medio hubo pequeños releases que se fueron haciendo con parches de seguridad, pero la realidad es que hasta Entity Framework 6 no hubo grandes cambios. Y un dato curioso también es que Entity Framework 6 fue prácticamente el que más uso tuvo, porque hasta incluso el día de hoy, si estamos en Net Framework, la máxima versión que tenemos es la versión 6 y está bastante pulida en este punto. Y bueno,
Después, en el 2016 tenemos el release de Entity Framework Core 1, en el 2017 la versión 2. En el 2019 tuvimos dos versiones, Entity Framework 3, y luego al muy poquito tiempo la versión 3.1. Y bueno, finalmente estamos ahora en la versión 5. Fíjense que tenemos saltos entre el 2008 y el 2012. Hubo un montón de versiones y luego a partir de la versión 6 se estabilizó, que es la última versión conocida y que incluye un montón de features, la mayoría usamos. Me pareció interesante discutirlo para agregarle un poco de valor a las curiosidades. Y ahora sí, quiero generar polémica con esto. Después quizás lo discutimos o lo discutimos en otra sesión. Entity Framework, ¿es una librería o es un framework? Y yo tengo una opinión formada al respecto, pero bueno, nada, generemos polémica y después lo discutimos. Ahora sí, habiendo hecho esa breve reseña histórica y un poquito explicar qué es un ORM y para qué sirve, vamos a ver código y nos vamos a quedar en Visual Studio. Así vemos un poco más en detalle. Yo lo que preparé para que se den una idea de la importancia de tener un ORM y de lo sofisticado que es Entity Framework, generé para comenzar una versión legacy, es decir, sin usar o como se hacía antes a la introducción de los ORM y cómo se hace ahora, para mostrarles la diferencia y que por ahí tomemos conciencia de los problemas que Entity Framework resuelve. Esto es una versión muy básica de cómo tendríamos que manejar nosotros persistencia si no tuviésemos un ORM disponible. Es bastante simple, una query, y después estoy usando comandos básicos, abro una conexión, genero un comando. Esto podría ser un store procedure o podría ser una vista, en realidad es lo mismo. Y simplemente a partir de un data adapter lleno un data table que luego mapeo yo manualmente. Esto es una forma primitiva, simple, que nos deja ver todo el trabajo que hay detrás. Quizás el código uno no lo aprecia. El problema de este approach, que durante mucho tiempo se usó, es cómo traqueo los cambios. ¿Qué pasa cuando cambio una estructura de datos? ¿Qué pasa cuando de pronto nombre deja de existir? ¿Verdad? Uno de los problemas que vamos a tener es que nos vemos obligados a modificar todas estas cosas manualmente. Y como mucho de esto, o bien vive en la base de datos, o bien es texto, literal, no compila. Y como no compila, nos exponemos a errores. Si no tenemos una muy buena cobertura de test, al menos de test de integración, estamos muy expuestos a este tipo de problemas. Y además que no es muy versátil, ¿verdad? Tener que estar haciendo este tipo de cambios. Esto es antes de Entity Framework. Ahora, usando Entity Framework, yo lo separé para darles una idea de qué es infraestructura y qué es lógica. Hay una parte que siempre la vamos a necesitar, que es la parte que el ORM intenta abstraer al developer de este tipo de cosas, y una parte que es lógica, que es donde seleccionamos el set de datos que vamos a usar y elegimos cómo mapearlo. Vayamos a ver cómo se ve en la nueva versión. Lo que es infraestructura ya va a estar resuelto y provisto por el framework. A partir de un DB context, después nosotros vamos a ver qué es esto. Pero esta es la parte de infraestructura que va a resolver Entity Framework. Como pueden darse cuenta, nosotros acá no tenemos queries, no estamos creando ninguna especie de tabla, no estamos teniendo que especificar ningún detalle de bajo nivel. Y nuestra lógica de negocios también es bastante simple y usando lo que se conoce como Fluent APIs. Es bastante prolijo, es simple de entender, usando Link o LinkQ. Es bastante simple, digamos. Por eso es la importancia de los ORM y particular de Entity Framework, que para .NET es una de las herramientas, los ORM más pulidos que existen.
Es un poquito pesado, es verdad que quizás depende la necesidad que tengamos. Entity Framework es mucho, pero en principio funciona muy bien y a esta altura está súper pulido, súper documentado, lo cual no sucede con todos los frameworks. Así que si no lo están usando, la recomendación hoy por hoy es movámonos a Entity Framework. Eso es para darles un overview. Yo lo que traje acá es un pequeño ejemplo. Vamos a ejecutarlo y probar que ambas versiones devuelven lo mismo. Como verán, tenemos los dos console, uno usando el repo legacy, uno usando el repo nuevo. Los dos devolvieron el mismo objeto. ¿Ok? Casi sin esfuerzo la versión de Entity Framework. Simplemente les voy a mostrar la base de datos, es simplemente 2 tablitas, nada del otro mundo. Entonces ahora sí, vamos a empezar a ver los conceptos principales de Entity Framework. Yo para eso armé otro pequeño ejemplo. Supongo que el código se ve bien, pero quizás el Solution Explorer está un poco chico. Van a tener que ser pacientes. Entity Framework gira alrededor del concepto de DB Context, ¿verdad? Que sería la abstracción que nos va a permitir comunicarnos con nuestra base de datos. Nosotros no podemos usar el DB Context que Entity Framework provee, siempre vamos a heredar en nuestro propio contexto, ¿verdad? Y es muy simple la forma en la que lo vamos a usar. Vamos a heredar del DB Context, vamos a generar 2 constructores. Esos son para que podamos inyectar las distintas opciones que necesitamos a la hora de generar el DB Context. Y luego lo que vamos a tener es el concepto de DB Set, que representa lo que son las tablas que vamos a tener disponibles a través de este DB Context. En este caso, si volvemos y vemos nuestra base de datos, tenemos 2 tablas, blogs y post, y las estamos representando mediante los DB Context, los DB Set. Uno para blogs, otro para post. Todo Entity Framework va a girar en torno a este DB Context. Es uno de los conceptos principales. El segundo concepto son las entities o el modelo en sí. Si prestamos atención acá, son clases común y corriente. Yo no estoy haciendo nada específico ahí. Esta es una de las grandes ventajas que tiene Entity Framework en relación a otros ORMs. Hay ORMs que necesitan determinadas particularidades o heredar de determinadas subclases o clases abstractas para generar el mapeo. En este caso no, yo tengo mi relación bien establecida, es un post que pertenece a un blog y después lo que tengo es un blog como la entidad padre que contiene un montón de posts. Este es el segundo concepto alrededor de Entity Framework. Tenemos el DB Context, con sus DB-Set tenemos las entidades. El tercer concepto importante son los mappings, es cómo mapeamos nuestro modelo o nuestras entidades a tablas. Hay básicamente 3 formas de hacerlos. La más común o la que más vamos a tratar de utilizar es lo que se llama por convención y técnicamente consiste en dejar a Entity Framework seguir una serie de reglas preestablecidas y que haga todo el trabajo por nosotros, como por ejemplo, Entity Framework por convención va a determinar que cualquier propiedad del tipo ID es la primary key. No tenemos que hacer nada específico, solo con darle el nombre, Entity Framework va a entender que este es el ID de un post. Lo mismo sucede con el blog. Algo similar sucede con lo que se llaman navigation properties o propiedades de navegación o propiedades o colecciones hijas. En este caso, Entity Framework, a partir de la relación entre blog y post, va a determinar que acá tenemos una relación de uno a muchos, donde un blog puede contener muchos posts y la clase post va a tener una foreign key a un blog. Por convención, Entity Framework va a leer esta propiedad y va a determinar que cuando el nombre de la clase hija
está precedido del ID, esta property es la foreign key que va a usar. Y la va a apuntar a la tabla blog, el campo, la primary key que va a ser ID. De esa forma, Entity Framework va a determinar cómo generar la relación en la base de datos. Entonces, los mapeos por convención, técnicamente no tenemos que hacer nada y vamos a dejar a Entity Framework entender nuestro modelo de datos. Hay una segunda forma de generar mappings que es a través de data annotations. Por ejemplo, agregando el atributo key, le estaríamos indicando a Entity Framework que vamos a suponer que este no se llama ID y se llama, vamos a decir, identificador. De esta forma, utilizando este attribute, le vamos a decir a Entity Framework que este es el ID. Esto se llama mediante data annotations. Algo bastante común es usar algunos atributos como required para indicarle que este campo no puede ser nuleable, ¿verdad? O, por ejemplo, maxlen para indicarle el tamaño o la precisión de este campo. Esto es por data annotations. La tercera forma de generar mappings es mediante configuración. ¿Y cómo es esto? Vamos a usar lo que se llama el Fluent API, sobreescribiendo un método que viene del DBContext, que es el onModelCreating, ¿verdad? Y vamos a utilizar el Model Builder para definir, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, blog has key, o a decir has index. Y le vamos a poder especificar el índice y las propiedades que van a estar incluidas en el índice. Esa es la tercera forma. Siempre vamos a intentar mantenernos dentro de lo que es convenciones y vamos a intentar dejar los mapeos por configuración para los casos que por convención no se pueden resolver. El problema de eso es que es más complejo y suele ser más propenso a errores cuando no es por convención. Entonces, ahí nosotros acabamos de hablar de los DBContext, las entidades, hablamos también de los DBset, hablamos de los mappings. El otro concepto que tenemos que tener presente es el concepto de provider. Eso lo vamos a ver bien después unos ejemplitos, pero los proveedores o providers es actualmente la implementación para la base de datos específica que vamos a querer usar. En este caso yo estoy usando SQL Server, entonces voy a usar un provider que es para SQL Server. Si yo quisiese usar, por ejemplo, MySQL, tendría que usar el provider que corresponde a MySQL. Lo mismo para Postgres, lo mismo para SQLite o incluso para usar in-memory, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más en detalle después. Ahora, ¿cómo uso? Hasta acá lo que vimos es, ok, esto es lo mínimo que tenemos que saber. Ahora, ¿cómo instalo? ¿Cómo empiezo yo a utilizar Entity Framework? Básicamente vamos a necesitar 3 packages, potencialmente 2. Base es Microsoft Entity Framework Core. Yo estoy en la última versión, que es la 5.01. Vamos a necesitar el provider que vamos a usar. En este caso, yo tengo instalado varios para poder mostrarles los ejemplos, pero en general vamos a necesitar uno. Y luego, si vamos a usar migrations, y necesitamos migrations, después vamos a ver qué son las migraciones o migrations, vamos a necesitar un paquete adicional que es el Microsoft Entity Framework Core Design. Con esas 2 o potencialmente 3 packages ya estamos listos para comenzar. Parte de eso ya lo vimos, siempre vamos a tener que heredar
un DB context en nuestro propio DB context. Vamos a agregar DBSets. Los DBSets, acuérdense que representan tablas y estos son accesibles mediante las distintas operaciones que vamos a generar. Necesitamos un provider. En este caso yo estoy usando SQL Server. Hay dos formas de usar providers dependiendo del tipo de proyecto que estemos usando. Vamos a ver que para los proyectos web vamos a intentar usar siempre la versión con DB Context Options y no la versión del onConfiguring, porque lo que queremos es poder inyectar la configuración. Como yo estoy en una aplicación de consola ahora, necesito de alguna manera especificarlo, así que sobreescribí el onConfiguring para poder indicarle el provider y el connection string. Y después es tan simple como inyectarlo en nuestro servicio. Para el ejemplo simple, yo estoy usando un service, pero generalmente usaríamos un repositorio, no usaríamos directamente en el service, o en general lo que se suele usar es un servicio con un repositorio y el repositorio encapsula el DB context. Algo interesante de Entity Framework es que es una implementación del patrón Unit of Work, donde el context en sí tiene los DBSet que representan los distintos, vamos a decir, repos que normalmente se implementan en el Unit of Work, y siempre vamos a tener que llamar a un Save Changes, que sería el commit del Unit of Work, ¿verdad? Así que siempre tengan presente que las operaciones que realizamos, después siempre las vamos a tener que guardar o descartar potencialmente, ¿verdad? Entonces, lo que nos queda ver es decir, bueno, ¿cómo lo uso? ¿Cómo uso? Yo recibo un DB context y quiero, por ejemplo, crear un blog, como en este caso. ¿Cómo creo un blog? Bien. Paso número 1, creo la entidad. Si ustedes se fijan y recuerdan, el blog tiene un ID. Sin embargo, yo no estoy creando el ID actualmente. Vamos a dejar a Entity Framework que por convención se va a encargar de generar ese ID. Voy a agregar al DBSet que corresponda, la entidad que queremos agregar, en este caso blogs. Acuérdense que cada DBSet representa una tabla en la base de datos. Yo había generado dos, uno para los posts, otro para los blogs. Y una vez que lo agregué, acá yo podría realizar la cantidad de operaciones que quiera. Si estuviese agregando una lista, podría agregar tranquilamente, usar el add range y agregar una lista, o podría agregar no solo blogs, podría podría agregar otras entidades también. Algo curioso, por eso la importancia de tener un ORM, es que si ustedes se fijan, yo estoy generando un blog que a su vez tiene post, pero yo no estoy agregando los posts manualmente, yo solamente estoy agregando un blog. Y Entity Framework se va a encargar de recorrer esta entidad, chequear si alguna de las entidades hijas tuvo modificaciones o si es nueva hay que agregarla, y lo va a hacer por nosotros. Finalmente, lo único que voy a hacer es llamar al Save Changes, que en este caso la recomendación es siempre que puedan ir por la versión async, vayamos por la versión async. Y acá tenemos un alta, o sea, un create. Es tan simple como esto. O sea, solamente imagínense la complejidad de esto si lo tuviésemos que hacer manualmente. ¿Cómo obtengo algo utilizando el DB context? Bueno, de nuevo, a partir del context voy a navegar a través de el DBSet que yo estoy buscando. En este caso es un blog. Yo quiero obtener un blog con el ID que pasé por parámetros. Y después, utilizando link o link queue, voy a ir aplicando filtros. Dato curioso, ¿qué es este include? Bien, el include lo que le va a indicar es a Entity Framework, mirá, cuando me
vayas a buscar el blog. Si tiene posts asociados, tráelos también. Y mapéalos. Así cuando yo obtengo el blog tiene ya incluida la colección hija, ¿verdad? Esto es todo lo que necesitamos. No es más que esto, es a través del DB-Context. Siempre vamos a operar con los distintos DB-Sets que hayamos definidos. Y luego para poder obtener o para filtrar, vamos a usar where. Y con los include vamos a indicarle a Entity Framework que tiene que traerme el árbol completo de dependencias. Ahora, vamos a plantear un caso. ¿Qué pasa si la entidad hija, en este caso el post, tuviese a su vez otra entidad hija que yo quiero traer? Bien. Para eso vamos a usar lo que es el then include. El then include recibe un lambda que va a ser del tipo de la entidad anterior. Y de esta forma yo puedo acceder al post. Y si el post tuviese otra clase que yo también quiero mapear, yo haría lo mismo que en el paso anterior. Vamos a poner el tab acá, así se nota. Post punto y la entidad que quiero traer. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Acá generé un ejemplo. Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata esto. Lo que voy a hacer es generar el DB-Context. Lo que voy a hacer es usar la misma base de datos. Por eso yo necesité, cuando generé el DB-Context, generé también un constructor que me permite inyectar. Ahora vamos a ver más adelante por qué para este caso particular yo tuve que usar el onConfiguring. Pero de esta forma lo que me permite es mantener una abstracción entre la implementación del DB-Context y la implementación del acceso a datos particular, que en este caso va a ser con SQL Server. Esto es un feature nuevo que después Ángel lo va a estar revisando. Vamos a ver qué queries se están haciendo. Vamos a investigar un poquito. Y lo único que voy a hacer es llamar el ensureCreated. Este está repetido. Este lo vamos a comentar ahora y lo vamos a dejar para más adelante. Entonces vamos a probar. Esto no lo necesitamos. Y vamos a devolver. Ahí estamos. Vamos a ver una prueba. ¿Qué pasa? Y si podemos obtener, si es tan fácil como yo estoy diciendo que es, ¿verdad? Perdón, vamos a setearlo como... Ahí estamos. Y ahora sí. Vamos a ver qué tenemos ahora en nuestra base de blogs. Hasta ahora tenemos 2. Vamos a repasar un poquito. Creamos la entidad. Entonces tenemos nuestra entidad que tiene los datos que necesitamos, más las hijas, vamos a decir, las propiedades hijas, las entidades hijas. Lo agregamos al DB-set que estamos buscando. Guardamos los cambios y fíjense cómo nos devolvió el ID 4. Todo esto sucedió automáticamente. Si chequeamos ahora la base de datos, ¿qué tabla le pegué? Déjenme actualizar. Creo que le estoy pegando a otra. Con Subtech Basics. O era este.
Déjenme chequear si estamos usando... A ver. ID 4. Bien. Por algún motivo no lo estaría viendo acá en la tabla. Pero está porque lo acabo de hacer acabo de obtener. Vamos a ver cómo quedó. El nuevo ID. Probablemente porque no estoy creando, entonces lo debe estar guardando en memoria. Ahora vamos a ver eso. Vamos a hacer una pruebita porque nos está faltando un paso muy específico que lo quiero dejar para lo último. Entonces, hasta acá lo que tenemos es una operación básica de Entity Framework, ¿verdad? Ahora bien, yo antes estuvimos viendo de que uno de los conceptos principales son los providers. Y yo estoy usando ahora un SQL Server, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo otra implementación? Como por ejemplo MySQL, o por qué no, si quiero hacer testing, quiero usar in-memory. Es por eso que yo me había instalado Entity Framework Core in-memory. Hay prácticamente para casi cualquier base de datos relacional que nosotros querramos usar, vamos a tener un provider. Es cuestión solamente de buscar. Vamos a buscar. Estamos. Y vamos a ver que tenemos in-memory, SQLite. ¿Qué más tenemos? Por acá debe haber. Fíjense, Cosmos. Probablemente tengamos también la versión de PostgreSQL. O sea, tenemos prácticamente lo que necesitemos, lo vamos a encontrar. Entonces vamos a hacer una pequeña muestra usando in-memory, SQLite, y traje también preparado para ver MySQL, que es un poquito diferente, pero vamos a verlo. ¿En qué casos, por ejemplo, in-memory o SQLite pueden ser útiles en unit testing? Si yo estoy haciendo unit testing, probablemente no quiera ir a una base de datos real, entonces tener algo en memoria me va a facilitar bastante las cosas. No necesitaría tener que generar el esquema o correr migrations. Entonces, es de mucha utilidad. Lo que vamos a hacer siempre es, después de instalar la librería y agregar el using correspondiente, vamos a buscar el use y la correspondiente versión al provider que estamos usando. En este caso vamos a poner in-memory. Vamos a ponerle un nombre que va a ser MemoryDB. Bien. Y acá ya acabamos de switchar la implementación de SQL Server a en memoria. Vamos a probarlo. Así de simple está armado. Bien. Uno de los problemas que tenemos cuando estamos trabajando en memoria es que la base de datos no existe. No es el caso de la versión de SQL Server, como la base ya estaba ahí, la podía usar. Es por eso que siempre cuando trabajamos con versiones en memoria, vamos a necesitar llamar al ensure created. Vamos a agregarle el async. Ahí está. Y vamos a probarlo nuevamente. Y tengo que cambiar acá, ya no sería task from result, puedo retornar directamente el DB context. ¿Qué me está faltando? Me estoy olvidando de algo probablemente. Ok, ya sé que me está faltando. Vamos a eliminar, porque acá tenemos un problema, estamos usando dos.
Lo vamos a guardar para las migrations, cuando lo veamos ahora lo último. Ahí estamos. Y perfecto. Acabamos de usar la versión en memoria. Fíjense cómo van cambiando las queries. Si recuerdan de la versión de SQL, ahora ya de hecho no es una query, son objetos que se están consultando en memoria. Cada provider tiene su propia implementación. Vamos a ver un ejemplito más y vamos a usar SQLite. Yo ya tengo, acuérdense que yo instalé SQLite, entonces ya está disponible para usar. Vamos a dejarlo comentado esto. SQLite también me pide una serie de opciones. O vamos a ver qué opciones me da. Puedo usar directamente un connection string. Si yo quiero usar, por ejemplo, estamos haciendo un desarrollo mobile, esto apuntaría a un archivo en alguna parte del dispositivo donde lo estoy usando. En este caso, yo quiero usar la versión in memory, entonces vamos a decirle que el data source es in memory. Esta nomenclatura es importante respetarla y tiene que ser literal para que entienda que es la versión en memoria. Vamos a darle una chance y vamos a ver qué pasa. Ahí estamos. Bien. Y acá tenemos un detalle con SQLite. Me dice, pero no existe la tabla blocks. Ahora, ¿cómo puede ser posible si yo igual ejecuté el ensure created? El problema es que no tenemos una conexión compartida. Entonces, cuando trabajamos con SQLite, tenemos que generar previamente la conexión. Es un pequeño detalle. Habitualmente vamos a hacer un pequeño pasito más. Vamos a cambiar. Vamos a crear una conexión. Agregamos el using que necesitamos. Y en lugar de construir a partir de un connection string, lo vamos a construir a partir de la conexión. Cada proveedor, cada provider tiene sus pequeños detalles que tenemos que tener en cuenta. La mayoría están documentados, con lo cual es raro que uno se encuentre. Y ahí está perfecto, funcionó. Fíjense cómo esta vez las queries son mucho más similares a lo que vimos en SQL Server. Bien. Hasta acá acabamos de repasar lo que son los providers. Algo que es muy importante destacar es que la configuración del proveedor se hace solamente en un lugar, pero luego nuestra implementación jamás cambió, ¿verdad? O sea, fue siempre la misma. Eso es una de las ventajas y una de las mejoras que fue teniendo con el tiempo Entity Framework. Es la posibilidad de inyectar absolutamente todo de forma que nos abstraigamos 100% de la implementación que vamos a usar. Nos está quedando un solo detalle para ver. Vamos a volver. Vamos a comentar estos dos y vamos a volver a la versión SQL Server. Esto ya no lo necesitamos, lo vamos a sacar. Y momentáneamente vamos a cambiar. Esto no va a ser más async. Vamos a hacer un pequeño refactoring. Acá tenemos lo básico. Lo básico para empezar a trabajar ya lo tenemos. Ahora, un punto muy importante es, ok, ahora, todo bien con esto de que Entity Framework mapea todo, genial. Ahora, cada vez que hay un cambio en mi modelo, yo después tengo que ir y aplicarlo en la base de datos. Y eso termina siendo un problema bastante complicado de resolver. Para eso existen lo que llaman, dentro del mundo de Entity Framework, tiene un nombre raro, se llaman migrations. No se trata de migración de data, se trata de migración de esquema.
Y las migrations lo que nos va a permitir hacer es de alguna forma ir traqueando los cambios que se producen en el modelo y aplicarlos en nuestra base de datos. Por supuesto que todo eso va a suceder sin que nosotros tengamos que hacer nada, ¿verdad? La idea es que sea simple y no necesitemos nosotros demasiado esfuerzo. Una particularidad que tiene migrations es que vamos a necesitar instalar una tool específica. Son las EF-Tools. Ahí vamos a traer la consola. Vamos a ver qué versión tengo yo. Como se darán cuenta, yo ahora estoy usando la última versión. Si no lo tenemos instalado, en general está documentado, es .NET F Tools. Y si no me equivoco era -i o install global. Vamos a probar. Vamos a traer una ventana, lo vamos a buscar, así nos queda a todos. .NET F-Tools install. Este es el primer paso que necesitamos, es instalar. Y siempre lo vamos a hacer global. La razón es que si no lo hacemos global, esto va a quedar instalado solamente en el scope de nuestra solución, y nosotros lo que queremos es poder correr estas migraciones desde la línea de comandos, como lo voy a hacer yo, que es mucho más simple, ¿verdad? Una vez que está instalado, ustedes lo van a chequear con .NET EF. A partir de ahí ya podemos correr migraciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a ir al repo. Voy a ir al proyecto en cuestión en el que quiero correr las migraciones. En este caso es Getting Started. Entonces vamos a movernos a ese folder. Ahí estamos. Y las migraciones tienen dos pasos. Por un lado necesitamos primero generar el esquema y la diferencia que tenemos que aplicar en la base de datos. Y después, por el otro, aplicamos a la base de datos los cambios. Entonces, primero que vamos a hacer es no, lo voy a dejar así vemos qué pasa. El comando es bastante simple, es .NET F migrations add y el nombre que le quiero dar. Ahora vamos a ver por qué necesitamos un nombre. Perdón, Facu, ¿podés agrandar un puntito la consola? Nada más, el código está bien. Creo que está. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, vamos a checarlo. Perfecto, ahí se ve bien. Está mejor. Vamos a dar un poquito más, por las dudas. Es un comando cortito, así que no pasa nada. Sí, no es más que esto, no es más que esto. Es tan simple como .NET F migrations add y el nombre que le queremos dar. Lo que va a hacer es va a compilar y Entity Framework ahora vamos a ver esto, porque va a hacer algunas cosas automáticamente, o sea, está súper resuelto. Dentro del proyecto que yo estoy parado, va a buscar el DB context que corresponde, va a compilar el proyecto para asegurarse que funcione todo y me va a generar todos los archivos necesarios para mantener el versionado de cambios. Ahora, ¿por qué estoy obteniendo este error? Cuando quiero ver un poco más de información, siempre podemos agregar un parámetro nuevo, que es el verbose. Me va a dar un poquito más de insight. A veces va a ser útil, a veces no va a ser útil. Pero sí, en este caso va a ser útil, porque me va a decir, mira, fíjate que estás tratando de hacer algo que yo no soporto, revisa este link. Y esto se los voy a contar yo, ustedes lo pueden experimentar. Lo que le está pasando es que no sabe contra qué base de datos comparar, porque en ningún lado le estamos indicando o le estamos inyectando opciones para conectarse a una base. Es por eso que yo me había preparado la versión con la configuración para explicarle, ok, quiero que vos te conectes a esta base de datos, ¿verdad?
Ahí estamos. Vamos a limpiar la consola. Vamos a correr de nuevo. Vamos a sacar el verbose. Ahí estamos. Y automáticamente pasaron cosas que por ahí pasaron desapercibidas. Pero de pronto tengo una carpetita acá que se llama Migrations y que tiene algo. 2 archivos. Vamos a ver de qué se trata. Por un lado tenemos lo que se llama el snapshot. Y por el otro lado vamos a tener un archivo que va a tener la fecha, eso es un timestamp, y el nombre que incluimos nosotros, que si se acuerdan era inicial. Yo le había puesto initial. Entonces, en la migración en sí, lo que tenemos es todo lo que hay que hacer, básicamente para mantener el esquema actualizado. Siempre van a encontrar 2 métodos, es el up y el down. O sea, cuando yo agrego la migración, se va a hacer todo esto. Fíjense que es bastante intuitivo. Create table, create index. Y en snapshot lo que tenemos es la versión contra la cual se compara cuando hay una nueva migración, ¿verdad? Entonces, acá nosotros ya tenemos automáticamente, porque esto está todo resuelto por Entity Framework, todas las diferencias del modelo. En este caso, como es la primera vez, solamente me generó las tablas. Pero veamos qué pasa si yo modifico una de las entidades. Vamos a agregarle, por ejemplo, acá al post le vamos a agregar una propiedad nueva. Vamos a dejarle int y le vamos a poner demo. Vamos a correr de nuevo, pero le vamos a cambiar el nombre. Extra property added. Fíjense en el Solution Explorer. Una nueva migración. Y fíjense que esta vez solo tiene la diferencia, ¿verdad? Ahora, si yo vuelvo a la base de datos, todavía no tengo ni siquiera la base de datos. Vamos a hacer un refresh. Tenemos una base de datos y tenemos las tablas. ¿De dónde salieron estas tablas? La ejecución lo hizo solo automáticamente Entity Framework. Ahora, no, perdón, todavía no las corrí. Olvídense, de hecho lo voy a borrar esto. Lo quiero borrar. Tengo que borrar primero los posts. Vamos a borrar, porque esto es lo que les quiero mostrar. Me había olvidado que no lo había corrido todavía. Entonces, la base está vacía. Ahora, yo quiero aplicar todos estos cambios a mi base de datos. Porque ese es el segundo paso. Hasta ahora solo generamos el esquema. Entonces, lo que quiero es aplicarlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Otro comandito muy chiquito y simple. Database update. Lo que va a pasar es que Entity Framework va a leer las migraciones, va a escanear la base de datos, va a buscar por una tablita particular que no existía y que ahora sí existe. Y fíjense cómo tengo nuevamente, vamos a ver un poquito cómo está, las tablas creadas. Y tengo una tablita extra que antes no tenía, que es la forma en la que Entity Framework lleva control de todos los cambios que fueron pasando. Facu, sí. te interrumpo un segundito. Estamos llegando al final, con lo cual te diría si... genial. No, nada más para avisarte que estamos en el último tramo, por si veías que estamos... Ok. Estamos perfectos. Adelante, entonces. O sea, llegamos, era el último tema, las migraciones, con eso ya estamos completos y repasamos lo básico que necesitamos saber de Entity Framework, que haciendo un repaso es el DB Context y los DB-Set, las entities o las entidades, los mappings y las distintas formas que tenemos, que es por convención, por data annotations o por configuración, los providers, que son los que proveen la implementación a la base de datos específica, y las migraciones, que es la forma en la que vamos a mantener el esquema actualizado.
Y ahí Excelente, excelente. cubrimos todos los temas y dejamos todo listo para que Ángel ahora la rompa con 100% novedades de Entity Framework 5. Perfecto, perfecto. Yo voy separando algunas preguntitas que vi en el chat, pero termina tranqui con el ejemplo. No, ahí estamos. Ya tenemos, ese era el ejemplo, digamos, era ejecutar y ver cómo Entity Framework se ocupa de generarnos todos los cambios. Porque lo que les iba a mostrar es que tenemos las dos versiones, y si vamos a la tabla blogs, no, a la de post, y vemos las columnas, tenemos también la versión demo, que es el último cambio que habíamos agregado. Perfecto, sí, el capítulo que habías agregado ahí recién en la clase. Perfecto. Bueno, si te parece, te voy mostrando algunas preguntas que fueron dejando en el chat, que están bastante diversas. Acá hay una de Enrique que nos pregunta si es posible usar Entity Framework Core y Entity Framework 6 en el mismo proyecto. No, o sea, pero no creo que te compile la solución, porque las clases se llaman igual. Si bien nunca lo probé, pero cuando vos hagas referencia a esta clase, tendrías un conflicto entre las dos packages. Entiendo que no vas a poder, no te compilaría la solución. Bien, bien. Ahí tenemos otra más. Otra pregunta es, si quisiera que el ID no fuera un entero autoincrementable, sino un GID, ¿se puede o me toca hacerlo a mano? Podemos hacerlo. La forma en la que le vamos a decir es con data annotation también, que si no me equivoco era, no, identity, database, no tengo el using, así que vamos a agregarlo acá. Using Entity Framework Core. Es un buen ayuda a memoria ese. Agregar el using es una buena práctica. Sí. Pero por ahí le erré al database identity, si no me equivoco. Vamos a ver si me lo sugiere. No. Vamos a buscarlo. Pero sí lo podemos hacer. Hay una annotation que te lo resuelve. Hay una annotation que te lo resuelve. Identity attribute. Es uno de los. Debería acordármelo, de hecho. Es uno de los más comunes. Este que está acá. A veces lo que uno más repite es lo que trabaja, ¿viste? Lo ves tanto que no lo memorizás, ¿viste? Lo pasás de largo. Exactamente. Bueno, no era fácil de acordárselo. No es fácil, pero lo usás todo el tiempo porque es habitual. Hay varias formas. Identity es este autoincremental. Non quiere decir que lo tenemos que generar nosotros. Y computed le vamos a decir también, pero usando lo que es un computed en base a otro campo. O sea, en general la pregunta es si usamos el database generated non. Bien. Ahí otra pregunta es si se recomienda Entity Framework Core para proyectos con bases de datos grandes, multiempresa, con miles de usuarios. O sea, cuando ya tenés un proyecto en dimensiones grandes. No habría ningún impedimento. Lo que sí no es recomendable es que el DB context sea gigantesco. Entonces, habitualmente se suele separar el DB context en lo que serían bounded context, digamos, ¿no? O sea, acotás un poco en diferentes contextos, pero no tenés ninguna limitación. Las queries que se terminan ejecutando son queries que están súper pulidas, con lo cual no debería haber problema. Perfecto. A ver, más preguntas. Ahí le preguntan a un tal Fucundo, pero como no está Fucundo, te vamos a preguntar a vos, Facu. ¿Por qué cuando consulto un blog que incluye un post, este puede devolver el blog con sus posts y estos con el blog y sus posts? Y ya me mareé en la pregunta, etcétera. No sé. ¿La seguís? ¿La pregunta o te la vuelvo a leer? A ver, yo creo que está haciendo referencia a esto que estaba haciendo yo acá, cuando hice el include. No es necesario el include, o sea, no es obligatorio. Hay veces que del otro lado yo estoy esperando que el blog tenga lo que se llama el navigation property completo. Ahí uso el include, pero no estoy obligado. Claro. Yo del blog solamente voy a usar el título, por ejemplo,
no necesito usar esta parte que, por cierto, haría más liviana la query, si es esa la pregunta. Bien, bien. Bueno, hay bastantes preguntas más. Voy a elegir algunas así al voleo como para contestar medio rápido sí o no. Y después, si querés profundizar, te invito a quedarte en el chat y explayarte, porque ya estamos en tiempo cumplido. Si quisiéramos tener diferentes repositorios con base al tipo de provider, ¿es posible? Si vos querés tener, es que es posible en cada DB context. O sea, porque cada DB context, acuérdense que cuando yo construía el DB context, o uso el onConfiguring, depende del contexto, o recibo por inyección. Entonces ahí yo estoy eligiendo cada contexto a qué base se comunica. Un detalle, para que quede bien claro, cuando estamos trabajando en una web API, habitualmente lo que hacemos es el add DB context. Entonces yo acá podría agregar tantos DB context y cada uno con su provider. Incluso si apuntan a bases separadas, yo podría tener algo como esto. Sí, esto es totalmente realizable. DB context, vamos a ponerle 2. Get connection string-2. Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, última pregunta. Después, hay un montón más, así que perdona que no llegamos a leer todas, pero vos, Facu, dale tranquilo después a todas las preguntas, hay un montón. ¿Qué ventajas tiene Entity Framework Core sobre Dapper? O sea, Dapper es muy simple, digamos, y muy versátil para queries, pero lo que te está agregando Entity Framework Core primero es traqueo de las entidades. Lo que a vos te permite hacer, digamos, es hacer un montón de operaciones sobre el DB context y eventualmente guardar todo en una única operación. Eso con Dapper lo tendrías que manejar vos. Y además que Dapper no te genera todo el mapeo automático. Dapper es básicamente en base a una query que vos escribiste, pero si vos cambiás algo, esa query la tenés que ir a cambiar también. Está bien. Entity Framework agrega un montón que quizás vos, si vas a hacer solo queries, no lo necesitas, pero Entity Framework es mucho más. Y no te olvides que las migraciones no es algo menor, ¿eh? O sea, llevar todo el tracking de los cambios que fuiste haciendo, poder operar en forma transaccional, es un montón lo que te está dando. Dapper no cubre Perfecto. todo. Excelente. Y bueno, como te digo, hay un montón de preguntas. Facu, te invito a quedarte en el chat. Pero la verdad que es súper completa la charla, súper buena, súper práctica. A mí me gusta cuando se ve en acción todo lo que uno va diciendo. Así que buenísima. También la parte de la introducción está buenísimo entender también a veces de dónde salen las cosas. Porque a veces, si no aparecen, parece como que se generaron de la nada misma. Así que bueno, muchas gracias, Facu, por participar. Te esperamos nuevamente cuando hagamos el diplomado, etcétera. Esperamos contar con tu participación. Ahí voy a estar. Déjame hacerte una pregunta. Entity Framework. Obvio. Sí. ¿Es un framework o es una librería? Te cuento que se armó ese debate en el chat. Y mismo, te voy a decir quién. Porque Andrés José D'Ángelo Rodríguez opinó, pero opinó las dos cosas. Dijo que era un framework, pero también era una librería. Así que te digo, está bastante polémico el tema, porque es verdad, o sea, a ver, se llama Entity Framework, uno está tentado a decir, bueno, es un framework, pero la forma en que uno lo integra al proyecto parece ser también una librería, ¿no? Es como que no se termina de definir, es difícil la respuesta, ¿eh? Creo que no hay una verdad, creo que vas a encontrar gente que te puede convencer de las dos posturas. Me alegro. Es polémico. Es polémico. A mí me gusta que sea un framework, pero es opinión personal, ¿viste? ¿Qué sé yo? Si alguien me dice que es una librería, no tengo muchos argumentos para decirle que no. Estoy de acuerdo. Así que bueno, muchas gracias, Facu. Te invito a quedarte en el chat. Vamos a una plaquita y seguimos con las curiosidades brevemente. Gracias, chicos.